En realidad, los hermanos Arcega son 4. 3 de ellos se dedicaron al baloncesto profesional. Fernando, José Ángel, más conocido como Pepe, y Joaquín nacieron en Ainzón en 1960, 1964 y 1968 respectivamente. Y fue en su pueblo donde Fernando y Pepe empezaron a jugar a la canasta. ¿Cómo recordáis vuestros primeros años en el pueblo? Pues todo se resume, dice, si volvías a nacer, ¿dónde querrías pasar la infancia? En el pueblo. Uno se cree que los mató el tiempo. Joaquín fue el tercer Arcega que se dedicó al baloncesto profesional. Jugó en España y Portugal, donde ganó 2 títulos. Nos atiende por videoconferencia desde su casa en Carolina del Sur, Estados Unidos. El recuerdo que tengo era pues de muy familiar, siempre con los padres y los abuelos, ¿sabes? De hecho, los amigos que hicimos en aquellos tiempos todavía son nuestros mejores amigos ahora, ¿no? Estar en la bodega, ir a trabajar con mi padre al campo, a vendimiar muchas veces. Los domingos después de misa comíamos todos juntos, ¿no? Mi abuelo nos abría una latita de berberechos. También es un recuerdo de cómo mi abuela cocinaba mientras estábamos vendimiando, ¿no? Y descansábamos y comíamos todos ahí del mismo puchero, todos juntos y tal. Eran momentos muy bonitos, sí. En aquellos años el pueblo era una familia. Entonces tú ibas por el pueblo y ten cuidado de hacer alguna cosa que no tuvieras que hacer, porque no era que tu padre, tu madre, o tu abuelo, tu abuela estuvieran allá encima. Es que cualquier vecino del pueblo te recriminaba eso. Yo creo que se inventó el WhatsApp, se inventó en los pueblos. Porque hacías una trastada a 2 kilómetros y cuando llegabas a casa ya lo sabían. Entonces... ¿Erais gamberros de pequeños? Él. Tú sí. Él no. Tú no. No, a ver, yo he sido el mayor y los primogénitos somos los formales, los serios. Yo soy la mayor también. Eres la mayor. ¿Entonces eres la formal? Perfectamente lo que estamos hablando. Más o menos, un poco pero caótica. Pepe pero es el sí. segundo. Eras muy trasto, Pepe. Sí, bueno. En el pueblo lo recuerdas. Lo tengo que reconocer. Me rompí 2 veces la muñeca, una vez el pie. Yo creo que recuerdo a Pepe de pequeños en Ainzón más con escayola que sin escayola. O cuando mi madre le mandaba por leche y volvía Pepe con la lechera vacía, y es que había hecho lo de darle la vuelta a la lechera y se le había caído toda la leche encima. He caído al río muchas veces en pleno invierno, y entonces cuando me metía en algún follón, ya que extramilitaba lo que yo mismo hacía, pues Fernando venía a salvarme, y entonces Fernando se ponía de hermano mayor, y yo decía, bien, aquí lo tengo, ¿no? Algunos años después, esos niños que jugaban en las calles de su pueblo se convirtieron en ídolos, en Zaragoza y por supuesto en Ainzón. En el pueblo pues ya eres noticia y entonces claro, éxitos o fracasos nuestros se vivían de una manera muy personal, intensa, claro, muy sí, intensa. Mis abuelos lo vivían mucho. Claro. Porque, por ejemplo, mi abuelo no nos vio nunca jugar en directo, no quiso. No. Él decía que hubiera reñido con alguien si alguien se atrevía a decirnos alguna cosa, ¿no? No, pues no vengas, porque en la grada se puede oír de todo, claro. Pero sí, los domingos, normalmente jugábamos los sábados, los domingos, un cuarto de hora antes de que llegaran los periódicos, ya estaba ahí para ver qué habíamos hecho y qué había pasado. Hombre, yo es que me sentía de la familia, de los Arcega. Iba a la bodega, que hacíamos allí meriendas y casábamos costillas a la bodega del abuelo famoso. Que de ahí viene también su apodo del abuelo, ¿no? Yo en Ainzón, mi abuelo, claro, la 4ª vez que hablo de su abuelo, habiendo 2 Fernandos y uno teniendo que cambiar de nombre, pues el que se quedó con el abuelo, ¿no? Esas raíces de los Arcega con Ainzón siguen muy vivas a día de hoy. Pepe le gusta mucho en sí el estar allí. Le gusta mucho organizar en la peña porque si lo hacemos a nivel familiar no puede organizar, porque el organizador es el mayor. Yo es que a Fernando le caigo bien, pero no del todo. Entonces no me lleva a Ainzón. Yo reconozco que a Epe sí le ha llevado. Sí, hombre, claro, joder, lo de Ainzón, sí, estuvimos allí hace ya unos cuantos años. Y el carnicero de Ainzón era muy amigo de Pepe, entonces, bueno, la carne la teníamos asegurada